Gracias por estar de nuevo aquí en Todos en Cristo. El día de hoy, así como les dijimos hace 2 semanas que las Sagradas Escrituras no eran la única fuente de la Iglesia, sino que también está la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia, hoy explicaremos sobre qué es la tradición de la Iglesia, o a qué se le denomina esto, por qué los católicos debemos de seguir lo que está estipulado en la tradición de la Iglesia. Pues la tradición de la Iglesia es la transmisión viva y continua de la predicación apostólica, expresada de modo especial en las Sagradas Escrituras. No es de la tradición que hizo Constantino, como dicen algunos hermanos separados, no, de la tradición apostólica. La tradición que llevamos dándole continuidad desde que Jesús dejó su continuidad con los apóstoles hasta el día de hoy. Esta continuación de la predicación apostólica está expresada de modo especial en las Sagradas Escrituras, como ya lo vimos en los temas pasados, y también está llevada por medio del Espíritu Santo en los sucesores de los apóstoles, como les comentaba hace un momento. Esta sucesión que permite el Espíritu Santo a través de los apóstoles es una sucesión hasta el fin de los tiempos, y también por la tradición de la Iglesia conservamos y transmitimos a todas las edades lo que es y lo que se cree, con su enseñanza, su vida y su culto, las enseñanzas de los santos padres, de los padres apostólicos y de los demás padres de la Iglesia. A lo mejor ya en un futuro podremos hablar más específico de algún padre de la Iglesia o de los padres en la Iglesia en general, lo que es la patrística y la patrología, y también pues lo que testifican en su vida misma y lo que su vida ha testificado y ha significado para la tradición de la Iglesia, para seguir abonando a la enseñanza que Jesucristo nos dio en primera instancia. Pues todo esto significan grandes tesoros que comunican la práctica y la vida de la Iglesia. La Iglesia es infalible cuando se enseñan las verdades reveladas. ¿Qué quiere decir infalible? Que no se equivoca, que todo lo que dice o hace, por ser venida de Dios por medio del Espíritu Santo y bajo los ojos de la fe, es por entonces infalible. Por lo tanto, es infalible cuando se enseñan las verdades reveladas o las relacionadas con estas verdades, necesarias para la comprensión, custodia y defensa de la misma revelación. Las fuentes de la revelación son, en primera instancia, las Sagradas Escrituras y de la mano con la tradición de la Iglesia. Tradición viene del verbo del latín tradere, que significa transmisión oral o de una doctrina o noticia o costumbre de las generaciones pasadas hasta el día de hoy. Adrián ya nos explicó el significado de la palabra como tal tradición. Para nosotros los católicos, te dejo esta pequeña definición para que la tengamos en cuenta. Es el conjunto de verdades reveladas que miran a la fe. Es importante mencionar que la fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles. Solamente hay que creerle a Jesús y a la Iglesia. Esas dos cositas y venimos en paquete. Ojalá que tú no seas de los católicos que dicen, yo sí creo en Dios, pero en la Iglesia no. ¿No te has puesto a pensar que tú eres la Iglesia? Todos somos la Iglesia. Entonces somos paquetito completo que no podemos separar una cosa de otra. Al igual que también las costumbres. Y esto de la tradición no se contiene en las Sagradas Escrituras, sino que Dios la transmite a su Iglesia de forma oral. Las Sagradas Escrituras y la tradición contienen las verdades reveladas, pero la Sagrada Escritura las hace llegar a nosotros por medio de un libro inspirado que ya todos conocemos, y la tradición se sirve de la predicación oral, que quiere decir de palabra a palabra de otra persona. La tradición escrita está contenida en libros de carácter humano, por lo tanto está fuera de la Sagrada Escritura. Por esa razón el autor, la tradición puede ser diferentes puntos. El primero es divina o divino-apostólica, que son realmente las verdades que Cristo y el Espíritu Santo revelaron a los apóstoles y a sus sucesores hasta llegar a nosotros. La tradición también es eclesiástica. ¿Esto qué quiere decir? Que son disposiciones prácticas tomadas por los apóstoles por propia iniciativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los apóstoles, tomando como base las enseñanzas de Jesucristo, las pusieron en práctica y dieron unas pautas prácticas para continuar. Eso quiere decir eclesiástica. Y por razón del contenido u objeto que se transmite, la tradición puede ser
dogmática, si se trata de una verdad de fe. Ya explicamos un poco de los dogmas cuando hablamos de los dogmas de María. Posteriormente quizá daremos un tema en específico de los dogmas o hablando de los otros dogmas que posee la doctrina católica. También por el contenido u objeto la tradición puede ser moral. Esto quiere decir que es sobre alguna norma o referente a un culto y disciplina. Cuando hablamos sobre la libertad en uno de nuestros primeros temas, hablamos de lo que es la libertad moral y cómo debemos nosotros de tomarla y continuar bajo esa libertad. En este caso también la tradición tiene su parte moral, que como ya les comentaba hace un momento, tiene que ver pues con algo referente al culto o a la disciplina o alguna norma que tomamos con base en nuestra libertad. Con relación a las Sagradas Escrituras, la tradición puede ser 1. Constitutiva, cuando nos permite conocer una verdad que no se contiene en las Sagradas Escrituras. Y el punto número 2 es la interpretativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando exponen una verdad clara y está contenida en los libros de los santos. Llegamos al final del video, espero que les haya gustado mucho. Igual si conocen a personas que les interesa el tema, compartan. El siguiente jueves esperen el video sobre el magisterio de la Iglesia. Que Jesús siempre sea nuestro Maestro, camino, verdad y vida. ¡Hasta pronto!